Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Estas son las noticias para esta jornada de martes 24 de febrero. Bienvenidos. En el arranque les contamos que el gobierno de Bolivia y sus representantes no responderán a ninguna provocación de las autoridades de Chile y, por el contrario, apostarán por un clima positivo con el vecino país. Así lo decidió el Consejo Marítimo reunido este lunes en La Paz a la cabeza del presidente Evo Morales. El expresidente Carlos Mesa, consejero y vocero de la demanda marítima, expresó que toda esta estrategia va en consonancia con el espíritu de diálogo en el que se basa la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia, el CEIJ. El presidente Morales se reunirá con los abogados del equipo internacional que acompañan a la misión boliviana en la causa boliviana ante la Corte Internacional de Justicia el próximo 13 de abril en la ciudad de Santa Cruz, según informó el expresidente y agente de este proceso, Eduardo Rodríguez Belcé. El siguiente paso dentro del proceso son los alegatos orales, que darán el inicio con el pronunciamiento chileno el próximo 4 de mayo. La candidata del Movimiento al Socialismo MAS para la gobernación de La Paz y exdirigente de las mujeres campesinas, Felipa Huanca, negó que haya habido malos manejos económicos en los proyectos financiados por el Fondo Indígena con los que ella trabajó y además atribuyó la acción de vincularla con hechos de corrupción a un ataque discriminatorio sobre su condición de mujer aymara. La declaración se realiza 11 días después que la Contraloría General del Estado revelara un presunto daño económico de 71 millones de dólares respecto a los recursos del Fondo Indígena. En Cobija se suspendieron las clases por una semana debido a la inundación que se registra en la ciudad por el desborde del río Acre. Así lo indicó la Dirección Departamental de Educación en Pando en un reporte a Gigavisión. El objetivo de la medida es cuidar la salud de los niños, prevenir enfermedades y además emplear las unidades educativas como albergues para las familias que están siendo evacuadas de aquellas zonas que se encuentran inundadas. El alcalde de Cobija, Carmelo Vargas, informó que hay 2.079 damnificados por la inundación que azota a esa ciudad, los cuales son instalados en 3 albergues. El caudal del río Acre estaría alrededor de los 13.89 metros, precisó el alcalde. De acuerdo al Servicio Departamental de Educación, de momento son 6 colegios que están fungiendo como albergues de las familias damnificadas por el desborde del río Acre. Menos de 1.000 personas de las 32.000 inhabilitadas para participar de las próximas elecciones pagaron la multa de 200 bolivianos a pesar de ser un requisito y del plazo abierto dado por el Tribunal Supremo Electoral, según informó el vicepresidente de este ente electoral, Wilfredo Bando. Los inhabilitados debían pagar la multa porque no ejercieron como jurados electorales en las elecciones del pasado 12 de octubre. El plazo para pagar la multa venció el 13 de febrero y quienes no lo hicieron no podrán participar de las elecciones del 29 de marzo para elegir a autoridades en el ámbito municipal y departamental. Obando informó que el 27 de febrero será realizado el sorteo público para jurados electorales en cada uno de los 9 tribunales electorales departamentales y se elegirán al menos 175.000 personas. El premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, visitó Bolivia y se reunió con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno. En la ocasión recibió el libro del mar y reconoció que es importante el acceso con soberanía para Bolivia, ya que ningún pueblo debe ser enclaustrado, y respaldó la demanda marítima boliviana. Sabemos que una salida al mar puede tener grandísimas repercusiones en el desarrollo de un pueblo, aparte que es un derecho, declaró la Premio Nobel de la Paz. El grupo Pasión Andina se presentó anoche en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar y a pesar de su entusiasmo y fuerza, no lograron convencer a los jurados del evento que les colocaron la nota más baja de la noche con apenas 5.1 sobre 7. La máxima nota la obtuvo la representante chilena Elizabeth Morris con un 6.2 de puntuación y con esta calificación Bolivia queda en el penúltimo lugar en la categoría folclore con chance de reivindicarse mañana en la segunda tanda de presentaciones de su grupo. Damos un giro en las informaciones para contarles que en el Alto de la ciudad de La Paz, en Bolivia, ha surgido un nuevo tipo de construcciones que llama la atención en el mundo. Se trata de los cholets,
una nueva arquitectura andina que combina el capitalismo occidental y la reciprocidad amerindia. Estas construcciones surgen en el 2006, luego de la llegada de Evo Morales a la presidencia y del ascenso de la economía boliviana. Freddy Mamani Silvestre, que ha construido hasta la fecha más de 150 edificios con estas características, prefiere no llamar cholets a este tipo de construcciones por respeto y dice que el estilo lo prefiere llamar como arquitectura andina de Bolivia y surge en la ciudad de El Alto. Las construcciones tienen en la planta baja un salón lujoso de fiestas, en los pisos superiores hay un departamento o galerías comerciales y en la terraza un chalet que sirve de vivienda para los propietarios. Es de ahí el nombre de cholets. Esta nueva arquitectura ya ha servido de base a varios libros publicados y a documentales realizados por la televisión internacional. Gentiles amigos, es momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con el dólar, se cotiza en esta semana, en esta jornada, con 6 bolivianos, 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos 81 centavos y el yen mantiene fija su cotización en 0.057 bolivianos. Amigos, revisamos ahora lo principal en información deportiva. El tenista veniano Hugo Dellien sufrió una lesión en el dedo anular de la mano derecha luego cuando disputaba el torneo Challenger en Chile y se duda sobre su participación en la Copa Davis junto al equipo boliviano que enfrentará al combinado de México del 6 al 8 de marzo en Yucatán, según informó ayer Mauricio Solís, capitán del equipo de Bolivia. Aunque Dellien tiene la máxima voluntad y el deseo de estar presente, su participación dependerá del informe médico final. El equipo nacional está formado por 4 jugadores que recién se encontrarán en suelo mexicano, considerando que Dellien está en Chile. Federico Ceballos disputa un torneo en Panamá y Rodrigo Banzer un Futur en Argentina. El único que podría viajar junto al capitán Solís es el paceño Alejandro Mendoza, vencedor de un torneo relámpago desarrollado el último fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El comité organizador de los 11º Juegos Sudamericanos Cochabamba 2008 Codesur propondrá a la Organización Deportiva Panamericana la participación de 41 disciplinas oficiales para el evento deportivo sudamericano. La próxima Asamblea Internacional se realizará el 25 de marzo en Asunción, Paraguay. El ministro de Deportes, Tito Montaño, presidente del Codesur, afirmó que se logró incluir en esta nómina el racket y el shuck. Además, se gestiona la inclusión de otras disciplinas deportivas como el billar y el ajedrez. Esto es todo en informaciones para esta jornada. La promesa de retornar en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.